Yo, bueno, como para darle esos 15 minutos y que el otro grupo se vaya conectando y poder darle inicio a la videoconferencia del día de hoy con la exposición que usted tenga a bien informar o los datos que tenga usted a bien informar a los grupos, yo sí le recomendaría mientras cursan estos 15 minuticos verificar en el chat que hay varios interrogantes expuestos por parte de los Ok, estudiantes referente al tema vamos de a mirar. lectura. Vamos a mirar. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ustedes están viendo el video. Ujú. Doctor Germán ya está conectando. Otis, aquí pues no me aparecen las preguntas, pero igual yo recibí unas preguntas eh, vía, vía chat, vía el mail, y yo le he Las ido en el dando, foro. señor, le he ido Hay dando una de María respuestas. Caballero. Respuestas. O sea, la primera que encuentro después de los saludos y de los temas, Ah, bueno, ya. la primera que encuentro es de María Caballero donde informa, donde quiero que me confirmen la contratación de mínima cuantía se clasifica en la modalidad de contratación directa. Denme un segundito. Bueno, listo, no la encuentro, pero igual ya estoy aquí conectado, ya voy revisando con ustedes. Eh, sí, efectivamente, no se clasifica dentro de las contratación directa. Es recuerden que el decreto 734 había establecido dentro de las modalidades de selección del contratista la mínima cuantía. La mínima cuantía no es propiamente una forma de contratación, sino un parámetro para la selección de los contratistas. Entonces no la clasifiquemos como una forma de un modelo de contratación. Los modelos de contratación son cuatro, están contenidos en la ley 1150, y ustedes allí encuentran el- los cuatro tipos específicos del, del- de la contratación. Voy a ir dando respuesta a las preguntas que me hicieron porque me parece que podemos ir adelantando con ese tema. Dentro de esas están las de Belisario, las de Margot. Bueno, hay una cantidad de preguntas. Dice la primera lo siguiente. Se comenta en la preparación de los contratos, las entidades estatales han tenido la obligación de incluir en su gestión contractual una muy juiciosa planeación. ¿Hasta qué punto es aplicable en los contratos de emergencias? No son los contratos de emergencia, sino los contratos de urgencia manifiesta. Y se establece para los temas de contratación estatal que eh, en todas las formas de contratación, los requisitos deben, los, eh, los principios de la contratación estatal deben respetarse de manera integral, de manera total. Entonces, sí, a esa pregunta debo contestar que sí, que debe respetarse el, el principio de planeación. Luego dice, en envías normalmente se hace un estudio previo en borrador sin número de proceso, luego se expide el CDP para luego hacer el estudio previo que se publica en el SECOP. La pregunta es, ¿existe y es legal hacer un estudio previo en borrador antes del CP? Claro que sí, el artículo 25 de la ley 80 dice que sí, que se debe contener allí. Es indispensable que los estudios previos se realicen para evitar, me dice Margot que me escucha muy bajito. eh, no sé si todos me estén escuchando bien. Mm, No sé, no sé, Hugo, me dicen que hay problemas de sonido. Pues doctor, la verdad yo lo estoy escuchando perfecto.
No sé si sea Aquí me dice inconvenientes con los parlantes. aquí vol Les recomiendo que verifiquen el volumen que tienen los parlantes, cada uno de los computadores, o que tengan parlantes conectados. Sí, porque yo estoy hablando fuerte y me dice que se escucha entrecortado. Liliana Carita me dice que se escucha entrecortado. Mario Caballero me dice que no se escucha bien. Bueno, dice que a veces se escucha entrecortado, pero no sé, yo tengo señal de internet aquí perfecto, no tengo problemas de internet. No sé. Dice que la del administrador sí se escucha bien, Hugo, no sé, no sé. Yo tengo todos estos equipos con todo el No, volumen. o sea, yo estoy siguiendo la charla. Igual esto está quedando, esta sesión está siendo grabada para pues posteriormente publicarla así como hice en los chats de la semana pasada. Y bueno, no, pues darle adelante y de igual forma, eso también depende de la velocidad de conexión que tenga cada uno en los computadores en sus casas o en su oficina donde se encuentre. Bueno, yo continúo, espero que me estén escuchando bien. eh, y estoy tratando de transcribir las respuestas. Me preguntaban si en los contratos de urgencia manifiesta, no en los contratos de emergencias, como me lo mencionan allí, sino en los contratos de urgencia manifiesta, debe respetarse el principio de planeación. En lo posible, sí. En todos los contratos debe respetarse los principios. Bueno, me preguntan también, me preguntan también que si eh, es legal hacer el estudio previo en borrador antes del CP para todos los contratos, para todos los contratos estatales debe hacerse los estudios previos. Si los hacen en borrador, pues recuerden que hacen parte integral de la licitación. El artículo 25 de la ley 80 dice que debe contenerlos. Entonces, bueno, aquí los estudios previos se exigen en la contratación. Artículo 25 de ley 80. Bueno, dice, deben firmarse por parte de los ordenadores del gasto los pliegos y los estudios previos. Claro, el artículo 25, perdón, los pliegos de condiciones de un acto administrativo de contenido general y como acto administrativo pues deben estar suscritos por por quien los emite. La Presidencia de la República expidió un decreto, expidió un decreto en el cual se establece o se le informa a los funcionarios públicos cuáles deben ser los pasos o los procedimientos para la expedición de los actos administrativos. Digamos que es una guía, una recomendación, pero sí deben firmarse. Es un acto administrativo de carácter general. Bueno, debe estar firmado. Luego me preguntan, en cuanto a la modificación del pliego, ¿existe diferencia entre una adenda y un comunicado o es lo mismo? ¿Mm? Eh, todos los documentos hacen parte integral del pliego según el decreto 1510. La comunicación es posterior al pliego. Eh, digamos que no son lo mismo. Um, la comunicación, vuelvo, repito, es posterior al pliego y la adenda hace parte integral del pliego. Luego me preguntan,
La ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción del 2011, modificó el artículo 30 de la ley 80 de 1993, donde dice, en todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los 3 días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección. Pregunta, ¿esto era para una licitación pública o también aplica para todo proceso? Pues la norma es, digamos que restrictiva y dice que solamente es para la licitación. El artículo dice que solamente es para la licitación pública. Luego dice, una pregunta más. Publicidad del procedimiento en el SECOP. ¿Es necesario, además de publicar en un proceso en SECOP, hacerlo también en la página web de la entidad? Digamos que publicarlo en el SECOP es costumbre, se publica en la página web, pero publicarlo es costumbre. Perdón. Sin embargo, eh, se garantiza la publicidad como uno de los principios de la contratación y a su vez se garantiza la, la, la transparencia en el contrato. Eh, eh, Vuelvo y repito, publicarlo en el SECOP es una costumbre, pero no son lo mismo teniendo en cuenta el fin de esto, es decir, la adenda modifica mientras que sí, eso era lo que les estaba diciendo hace un momento César Augusto, gracias, que la adenda hace parte del pliego de condiciones y la comunicación es posterior al pliego, entonces no son lo mismo, no son lo mismo. El decreto 1550 así lo establece, perdón, el decreto 1510 así lo establece. Mm, sí, pero es que, ¿cómo hacemos? Esto está pegado a la boca el micrófono. Creo que deben revisar los equipos. Mm, el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. El INVIAS maneja un acta de adjudicación y una resolución de adjudicación. Tenía entendido que lo que era irrevocable era la resolución de adjudicación en favor. ¿Me aclaran? Mm, Salvo excepción, la ley 1150 dice que cuando se hace a través de medios fraudulentos, se revocará, pero salvo excepción. Bueno, en cuanto a la escogencia de la modalidad de contratación, los CDP que generen vías tienen la modalidad ¿es viable y sano esto? No. El CDP es un certificado de presupuesto, no debe por qué contener la modalidad de contratación. En últimas, el CDP simplemente es la información en donde aparece contenido, la disponibilidad del dinero, la disponibilidad del dinero. O sea, no debe ir incluido dentro del CDP. Vuelvo y repito, es el certificado de disponibilidad presupuestal. Se establece una hora, se tiene una hora y, y, y se debe tener el dinero, la certificación de que existe el dinero para realizar ese proceso de contratación estatal, a fin de evitar posteriores nulidades o demandas en contra de la entidad. Dice Margot Carvalho. Soy Gabriel Castro. Dentro de los estudios previos para los contratos de obra pública deben estar definidos los permisos mineros. Los permisos mineros. ¿En qué tipo de contratos de obra pública? Recuerden que los permisos mineros son otra cosa diferente. Entonces sí me gustaría, Gabriel, que me dijera a qué se refiere con los contratos de obra pública. Pero cualquier tipo de permiso, no permiso minero, sino permiso ambiental o licencia ambiental para la realización de la obra, debe, debe tenerse en cuenta este tipo de permisos que entregan las entidades ambientales. Em,
Luego dice aquí, podría haber un proceso de escogencia de un interventor mediante un proceso de mínima cuantía, precio. Miren, em, mm, luego dice precio más barato no aplica o hay que hacer concurso de méritos. Sí, la selección de de los consultores se hace mediante concurso, está establecido en la ley 1150 y luego me dice si se pueden suspender los procesos de mínima cuantía. En teoría sí se pueden suspender, pero en un proceso de mínima cuantía pues hay que mirar la proporcionalidad y la razonabilidad en cuanto a la suspensión. Me pregunta Albayanet Chavarro Maya, ¿la responsabilidad de publicar hasta dónde va? Hablo en el caso de la persona encargada de enviar el documento que no lo envía a tiempo y la publicación se hace después de los 3 días que habla la norma. Mire, la publicación es uno de los principios que garantiza la transparencia, que garantiza la celeridad, que garantiza el debido proceso y demás. Y sí es una obligación de publicar en lo posible. Yo les decía en la primera sesión que la Corte Constitucional se pronunció respecto del respeto de los principios de la contratación estatal y esto en cuanto hace referencia a que con ellos todos y cada uno de ellos garantizan los demás. Entonces es indispensable hacer la, la publicidad. Dice Eduard, si un contrato se encuentra terminado y está en etapa de liquidación, ¿puede declararse la caducidad? A ver, recuerde, Edgar, que la caducidad es la sanción más fuerte que tiene un contratista. Y la caducidad se da cuando el contratista ha incumplido con sus obligaciones ante las reiteradas manifestaciones que ha hecho la administración de su cumplimiento. Y usted está manifestando que el contrato se encuentra terminado y en etapa de liquidación. Entendería yo que si lo terminó fue porque lo ejecutó. Y si está en liquidación, pues es porque están haciendo cruces de cuentas y poniendo al día todos los temas relacionados con el pago de los excedentes o el pago de las erogaciones a cargo de la entidad. O en el caso del contratista, si éste debe hacer devolución de algún dinero. Entonces, habría que mirar respecto eh, a terminado el plazo de ejecución, pero no ejecutado al 100%. Eh, Vuelvo y repito, una de las sanciones más fuertes para los contratistas es la caducidad. En esos casos, la administración lo que debe buscar son las formas de evitar la declaración de la caducidad, llamando al contratista para que éste tenga primero la posibilidad de explicar qué es lo que ha sucedido y segundo, pues establecer eh, un acuerdo que busque el arreglo de la situación que se ha, que se ha establecido, las obligaciones que se han establecido dentro del contrato han de cumplirse. Belisario dice, ¿cómo se hace cuando un proponente oferta precios artificialmente bajos al requerirlo sustenta que es su responsabilidad cumplir con lo que ofrece y cuando incumple, ¿qué se hace? Mire, primero que todo es obligación de la entidad tener unos parámetros para revisar los precios. Digamos que deben establecerse unos parámetros para evitar, para evitar ese tipo de situaciones porque van a producir situaciones dentro de la ejecución del contrato que, que no se puedan remediar o que van a llevar a un incumplimiento del contrato. Pero, pero sí deben establecerse unos precios reales. Vuelvo y repito, es obligación de la entidad em, verificar que esos precios sean reales. Me preguntaron también, el procedimiento para seleccionar consultores es el concurso de méritos, pero si el contrato derivado del proceso no supera el 10% de la menor cuantía, se puede realizar la selección como invitación por mínima cuantía.
cuantía. Em, no, no, porque el precio no es una característica técnica, es un elemento, no es un elemento, no es una, son características técnicas a las que se refiere. Entonces el precio no influye en eso. Mm, bueno, yo sigo aquí. La contratación de mínima cuantía, bienes y servicios únicamente, perdón, si en la revisión de las condiciones de la invitación de la propuesta de menor precio se encuentra que alguna de las condiciones de elegibilidad no se cumple, se aplican los criterios de subsanabilidad de los requisitos habilitantes antes de desechar la propuesta y pasar a revisar los requisitos habilitantes de la propuesta de segundo mejor precio. No, no se, no se, no se subsana porque en últimas yo estoy escogiendo el precio más barato. Y si no se cumplen con las condiciones, pues no hay lugar a, a subsanarlo. Bueno, Margot tiene razón con el tema de la liquidación. Estamos en la etapa precontractual. Vuelvo y les voy a pedir el favor si limítense al tema de la segunda unidad. Liliana me está preguntando, voy a mirar qué dice. Doctor, no entendí lo de la menor cuantía para interventorías. ¿No se puede realizar este proceso en las interventorías? Creo que la pregunta era el procedimiento para seleccionar los consultores en el concurso de mérito, pero si el contrato derivado del proceso no supera el 10% de la menor cuantía, ¿se puede realizar la selección como invitación por menor cuantía? No, vuelvo y repito, son características técnicas y no tienen que ver con el precio, entonces no habría lugar a ello. Bueno, ¿en qué tipo de procesos no se requiere incluir análisis de riesgos? En todos se requiere incluir el análisis de riesgos, en todos. Bueno, es una de las garantías que nos permite eh, pues, mirar la transparencia en los contratos. Es posible que en alguna parte de los pliegos se pueda limitar a los proponentes que le hayan quedado mal a la entidad, pero que a la fecha de publicación posterior a la adjudicación no hayan sido sancionados. No. Las inhabilidades, las incompatibilidades taxativas, son taxativas y no se pueden excluir uno y dos. Em, y dos, el tema de el tema de las sanciones corresponde a la entidad reportarlas oportunamente para que uy, me están devolviendo para que dame un segundito, termino esta respuesta y continúo. Dice, vuelvo a repetir, es posible que en alguna parte de los pliegos se pueda limitar a los proponentes que le hayan quedado mal a la entidad, pero que a la fecha de publicación posterior a la adjudicación no hayan sido sancionados. No, vuelvo y repito, las sanciones son taxativas, las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas. Entonces, no se podría hacer. Y como las sanciones deben ser publicadas y actualizadas por las entidades oportunamente, se supone que son 3 días para hacerlo, pues la entidad no tuvo el momento o la oportunidad para consultarlas. Me dice el comisario, doctor Germán, disculpe, ¿se puede referir a la pregunta de la compañera Albayanet sobre la publicación en el SECOP? Otra vez me devuelvo. Creo que ella me preguntaba si era obligación publicar en el SECOP. Yo le digo que no es obligación publicar en el SECOP. Sí,
Sí, doctor, no, es una que habla sobre la responsabilidad del publicador hasta dónde va. Hablo en caso de que la persona encargada de enviar el documento no se envíe a tiempo y la publicación se hace después de los 3 días de que habla la norma. Ah, bueno, vuelvo y repito. L- la publicidad es uno de los principios fundamentales de la contratación estatal. Con ello se garantiza la transparencia, se garantiza el debido proceso, digamos que se garantizan todos los otros principios de la contratación. Si no lo hacen en tiempo, pues los demás no van a tener cómo pronunciarse al respecto o no van a conocer las situaciones que están afectando em, esta, que se están afectando con la publicación. Entonces, sí hay responsabilidad por parte de la persona encargada. Vuelvo y repito, yo les mencionaba una sentencia de la Corte Constitucional en la cual la Corte, la 818 del 2005, en el cual la Corte Constitucional decía justamente que debía existir un respeto a los principios de la contratación estatal. Y en esa medida, si no se respetan los principios de la contratación estatal, pues vamos a tener problemas en una serie de problemas disciplinarios que están previstos en la, en la normatividad. Y aquí tengo otra pregunta que dice, al consultar el SECOP, muchas veces se encuentran procesos que no han sido actualizados. ¿Esto es sancionable? Los, les repito, em, son 3 días siguientes y vuelvo y repito, deben publicarse dentro del término que establece la norma. Para eso es el término, ¿no? Para que las personas lo respeten, los funcionarios públicos lo respeten. Belisario, nuevamente, la sentencia es la sentencia C818 del 2005 que habla sobre los principios de la contratación estatal. Bueno, deben ser respetados todos. Dice Víctor Cortés Ramos, si una entidad se percata que uno de los proponentes no ha cancelado los aportes de parafiscales, esto da lugar a declarar no hábil la propuesta. Por el contrario, puede proceder a subsanar procediendo a ponerse al día en el pago. Víctor, y recuerda que estamos en etapa precontractual. Cuando, cuando el contratista va a realizar sus cobros, debe estar al día con los parafiscales. Sin embargo, es obligación de los contratistas pagar los parafiscales para evitar inhabilidades. Bueno, entonces, lo que pasa es que si estamos en un proceso precontractual y damos la oportunidad que este tipo de situaciones se subsanen, en los procesos contractuales se van a, los procesos precontractuales van a tener problemas y se va a romper el principio de igualdad que tienen todos los oferentes. Entonces no podemos beneficiar a unos y a otros no. En el proceso de selección en la subasta se indica que esta puede ser presencial o electrónica. Se pregunta, ¿puede establecerse que sea mixta? Es decir, que unos proponentes lo hagan de manera presencial y otro de manera electrónica. Pues Rodrigo, en aras de garantizar la transparencia en los contratos estatales, pues debe seleccionarse una de las dos. No, no digo que no sean compatibles, pero es preferible que o se haga de manera virtual, como por ejemplo en el caso del 4G, que se hizo todo de manera virtual, donde los proponentes estuvieron, por decirlo de alguna manera, recluidos en unos cuartos en donde no tuvieron la oportunidad de conocer lo que hacían los otros. Entonces, para garantizar ese tipo esa es la transparencia que debe dársele a todos los procesos, pues es preferible
que tenga una sola forma de realización la subasta. Entonces, con eso se garantiza la transparencia en los procesos de contratación estatal. Mm, En los procesos de selección abreviada, en donde los plazos son menores que en la licitación pública, se debe tener en cuenta el plazo de los 3 días para la publicación de adenda. Sí, señor, se debe tener en cuenta el plazo. Lenis Escorcia pregunta: ¿se puede contratar una consultoría en un proceso de invitación pública, ya que el valor asignado para la contratación no supera el valor del 10% de la mínima cuantía? Em, sí, yo les había dicho hace un momento que sí son condiciones técnicas y no tienen nada que ver con el precio. César Augusto, buenas noches. Fernando. Marisol Avendaño pregunta que si hay una persona que conforma un consorcio de unión temporal y se encuentra sancionado y no tenemos la información de la Procuraduría y esta llega posterior cuando se ha adjudicado el contrato, ¿cuál es el procedimiento a seguir y a qué persona, ya que la persona está inhabilitada? Recuerden que esas inhabilidades son taxativas y son restrictivas. Y cualquiera de los miembros del consorcio o la unión temporal que se encuentren sancionados, pues la sanción se extiende a los demás. En, eh, en cuanto a ese tema, yo les decía en la sesión anterior que los funcionarios pues tienen el acceso a la información. eh, no sé, administrador, me siguen diciendo que el sonido está mal. Yo pues, creo que usted me está escuchando bien. No sé cuál es la dificultad que tienen con los micrófonos. Entonces, vamos a ver. Em, Fernando Cardona pregunta, bueno, ya le contesté al Bayanet. El artículo 3.56 del decreto 734 del 2012 dice que las entidades se abstendrán de aplicar las reglas de otras modalidades de selección. En este caso, para la mínima cuantía, en caso de interventoría, no sería también el menor precio. Alba, yo quisiera hacer ahí una precisión. El 734 está derogado por el 15/10 del 2013. Entonces, a menos que se hayan acogido al régimen de transición, si no se acogieron al régimen de transición, pues tienen vigente el decreto 15/10. Y, y para haberse acogido al régimen de transición debió haberse publicado en la página web de la entidad que se mantenían con el régimen del 734 uh, hasta finales de año. De ese momento empezaría a aplicarse el 15/10, pero si no lo hicieron, están en vigencia del 15/10. Alba, se acogieron al régimen de transición. Bueno. Entonces, miremos, dice que las entidades tendrán de aplicar las reglas de otras modalidades de selección. En este caso, para la mínima cuantía, en caso de una, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el precio, con las condiciones técnicas. Bueno, es lo que he tratado de decir. Tiene que ver también con la pregunta que me hicieron antes sobre, ah, el procedimiento para seleccionar conductores. Entonces, no tiene nada que ver con el precio, tiene que ver es con características técnicas en ese caso. Mm, y al momento de adjudicar un proceso, se le debe informar al proponente con oficio, publicación en la página del SECOP del acto
del acta de adjudicante es suficiente. En el momento de adjudicar un proceso, se le debe informar al proponente con oficio la publicación en la página del SECOP del acta de adjudicación es suficiente. Bueno, entiendo que pregunta si se debe utilizarlo uno o si con solo la publicación es suficiente. Yo sería, soy partidario que se le informe mediante oficio si a este se le ha adjudicado. Si no, pues a los que no se les adjudicó, pues han de estar pendientes en la página web del SACOP de los resultados de ese proceso de adjudicación. Leinis Escorcia señor administrador Leinis me pregunta que no se escucha bien. Yo veo que todos están eh, diciendo lo mismo, no sé, yo pues tengo el micro. Permítame 2 segundos. Voy a hacer un ejercicio. Eh, Ustedes me dirán cómo lo escuchan. La ley 1150 dice que cuando se hace a través de medios fraudulentos, se revocará, pero salvo excepción. Bueno, en cuanto a la escogencia de la modalidad de contratación, los CDP que generen vías tienen la modalidad es viable y salvo esto. No. El CDP es un certificado de presupuesto nuevo que contener la modalidad de contratación. El CDP simplemente es la opción en donde aparece contenido, la disponibilidad del dinero, la disponibilidad del dinero. O sea, no debe ir incluido dentro del CDP. Vuelvo y repito, es el certificado de disponibilidad presupuestal. Esa es una grabación que hice durante 1 minuto de la clase del docente, lo hice en mi teléfono celular. Esa es la forma como yo estoy escuchando, doctor, y no hay ningún inconveniente. Eh, eh, yo creería que las personas que no lo están escuchando muy bien es por 2 motivos básicamente. El primero, o tienen el volumen de los parlantes muy bajitos, o el segundo, están presentando problemas en la conectividad del computador. Porque yo estoy desde la oficina y créame que no veo diferencia. Si usted se acerca el micrófono más hacia la boca, no noto diferencia. Pues se incrementa un poquito el volumen porque la voz tiene que viajar menos distancia entre su boca y el micrófono. Pero de resto, yo lo estoy escuchando perfectamente. Tiene el micrófono en silencio y no lo escucho. Mire, dice O la lo otro que pregunta, le recomiendo también. ¿quién controla o supervisa la capacidad de contratación que debe tener un contratista con el fin de determinar un valor máximo de posibles contratos a manejar? La entidad, porque conozco un caso de un contratista que demoró más de 4 meses para pagarle al personal que fue contratado para ejercer las labores de cafetería de aseo. Em, Miren, ¿quién controla o supervisa la capacidad de contratación del CAE de contratación? Está definido en el decreto se encuentra definido y, y de todas maneras es una diferencia de números. Eh, debe, debe, el CAE de contratación, vuelvo y repito, es la capacidad que tiene el contratista para, eh, para contratar lo que le está sobrando para, para,
poder contratar o participar en procesos de contratación estatal. Entonces, si la entidad tiene la facilidad o tiene la posibilidad de revisarlo, pues debe hacerlo para evitar dificultades. Pero repito, es el contratista el contratista debe primero, por interés propio, saber cuánto tiene de capacidad para contratar. Pues la entidad a veces resulta muy difícil estar pendiente de cada uno de los procesos de contratación para que, para que informarle a los contratistas lo que está pasando. Dice cuando dos de la balota, el que saque la balota. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿es obligación de una entidad publicar en el pliego de condiciones un anexo de proyecto de mínimo del contrato a celebrarse y los demás documentos necesarios? Pero cuando llega una auditoría interna, esta se percata que no solicitaron una póliza que estaba en los pliegos. ¿Cómo se puede remediar esta situación? Miren, la póliza es un requisito de ejecución y como requisito de ejecución, a suscribir el contrato, debe allegarse la póliza en debida forma para que no existan problemas si hay algún incumplimiento del contrato. Entonces vuelvo a repetir la pregunta, ¿es obligación de una entidad publicar en el pliego de condiciones un anexo de proyecto de mínimo del contrato a celebrarse y los demás documentos necesarios? Pero cuando llega una auditoría interna se percata que no se solicitaron una póliza que estaba en los pliegos. ¿Cómo se puede remediar esta situación? Si se va a celebrar el contrato, exigir la póliza. Bueno, si una vez se ha adjudicado, recuerden que el problema, la póliza es un requisito de ejecución y como tal debe, y como tal debe exigirse para la ejecución. Belisario, la contratación de suministro de combustible para una territorial se puede hacer por subasta inversa. Recuerden que en materia de precios de combustibles hay libertad de precios en el país. Que con eso es con lo que compiten los, los no los productores, sino los que son los expendedores de combustibles. Mm, y recuerden además que por regla general, um, la contratación debe seguirse por la licitación pública. No podemos inventarnos eh, situaciones particulares respecto de cada uno. Disculpen un segundo, voy a hacer una conexión aquí. Pueden hacerse excepciones a la hora de aplicar los tipos, los tipos de contratos en, de selección del contratista. Si es licitación pública, es licitación pública. Si vamos a aplicar subasta inversa, pues debemos justificar por qué estamos acudiendo a la subasta inversa como mecanismo de selección del contratista. ¿Mm? Dice César Augusto, para garantizar dentro de un proceso sancionatorio el derecho al debido proceso, si citado el contratista no comparece, ¿qué debe hacer la entidad a efectos de que la
actuación administrativa no se declare nula y dar nulidades, César Augusto, estamos revisando la unidad segunda y nos fuimos para procesos sancionatorios. Pero pues hay que buscar por los medios posibles que comparezca el contratista. Y si se trata de un consorcio, pues habrá que conformarse el litis consorcio necesario en aras de, mm, de garantizar el debido proceso y de que no se produzcan fallos inhibitorios, porque no se hacen presentes. Mm, bueno, tengo aquí otra pregunta. Dice, en los concursos de méritos no se deben publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato. Sin embargo, para la contratación de las interventorías se utiliza publicar el listado de recursos y la cantidad de los mismos que la entidad considera debe aportar el proponente con el fin de garantizar que dichos recursos sean incluidos por todos los proponentes. La pregunta es, ¿se estarían cumpliendo con lo establecido en la ley? No, es obligatorio. Cuando la entidad pública se garantiza la transparencia, se garantiza totalmente la transparencia. Pregunta Marta, ¿cuando una licitación se declara desierta hay algún tiempo para abrirla de nuevo? Si se declara desierta, pues desierta quedó, hay que proceder nuevamente a iniciar todo el proceso. Otra pregunta, buenas tardes. Siendo los estudios previos un documento um, interno en el cual se describe la necesidad de que se desea satisfacer en la ejecución de un proyecto determinado, además de los pliegos de condiciones que sí son de interés de los futuros oferentes y además que es un documento de la entidad estableciendo los criterios y condiciones generales de la contratación a realizar. ¿Tienen validez estos documentos sin la firma del ordenador del gasto para ser publicado? Sí. Una vez se publican, hacen parte del pliego. ¿Vale? Una vez se publican, hacen parte del pliego. Van a estar diciendo los estudios previos un documento interno. eh, si se publican los pliegos, pues hacen parte del documento de los pliegos y pues se garantizan nuevamente la transparencia, el debido proceso, la igualdad, etcétera, etcétera. Dice, cuando se hace uso del procedimiento de selección abreviada. No, pero es que César Augusto, no puedo, puedo acercarme más el micrófono, es como está diseñado. Cuando se hace uso del procedimiento de selección abreviada ante la es posible realizar el sorteo para limitar el número de oferentes que se estableció expresamente en la selección abreviada de menor cuantía. Mire, mire la pregunta como está formulada. Cuando se hace uso del procedimiento de selección abreviada ante la declaratoria de cierta de la licitación pública, es posible realizar el sorteo para limitar el número de oferentes que se estableció expresamente para la selección abreviada. En la parte que arrancamos de la publicación del pliego, lo otro todo es previo, entonces habría que mirar eh, cuál es el mecanismo para eh, subsanar dicha dificultad si se hace, si es una situación previa. Me pregunta Carlos, ¿cómo se define quién cede el contrato? Estamos en la etapa precontractual. Bueno, estamos en la etapa precontractual, aún no hemos llegado a la etapa contractual. Esta se da la sesión cuando se ha suscrito el contrato. Bueno, dice, ¿hasta qué punto las entidades del Estado deben aceptar en los procesos de mínima cuantía un precio artificialmente bajo si se está presentando casos en los cuales los proponentes están por debajo hasta del 40% del presupuesto inicial?
en los cuales la entidad lo requiere para que se ratifiquen del valor de la propuesta y efectivamente lo hacen, ¿qué armas pueden tener las entidades para controlar este procedimiento? No se deben aceptar. ¿Mm? Eh, y esto lo garantizan ustedes um, realizando unos estudios previos bien elaborados, claros, con la necesidad definida. Y además la norma permite verificar. A esa misma pregunta había hecho un comentario anterior sobre sobre el mismo tema, es decir, que las instituciones cuentan con la posibilidad de verificar si efectivamente se está ante eh, una oferta de precios muy por debajo de la realidad. Luego dice, ¿qué sucede si en un pliego de condiciones se estipulan unas pautas con respecto a las pólizas del contrato y al momento de elaborar la minuta no se toma como referencia lo que dice los pliegos? Pues aquí debo decir que se supone que prevalece lo que dice el pliego. Entonces habría que entrar a revisar el caso particular para buscar la forma como se ha de subsanar esa situación que se presenta eh, por un error de la persona que está elaborando la minuta, porque vuelvo y repito, el pliego hace parte de, es el parámetro que toman tanto el contratista como el contratante para suscribir el contrato. Y digamos que esa es la ley para las partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde lo vamos a hacer? ¿Y por cuánto lo vamos a hacer? Entonces, lo que dice el pliego es lo que prevalece. Vuelvo y repito, hay que verificar el caso, el caso puntual. Mm, los estudios previos son una camisa de fuerza o si por el contrario cuando se presentan situaciones posteriores ajenas a las partes, esta circunstancia podría ajustarse por las partes y a través de qué medios. Los estudios previos. Bueno, se supone que los estudios previos eh, deben ser claros y deben contener la necesidad de manera muy definida. Y esto en aras de garantizar situaciones que lleven a los contratistas a pérdidas posteriores. Recuerden que cuando una persona oferta sus servicios al Estado no lo hace para perder, a menos que se presente una situación, a menos que se presente una situación que provenga eh, parte de la administración. Era una de las preguntas, o era mejor, era la pregunta que les hacía yo para el tema del ensayo. ¿Qué diferencia había entre el hecho del príncipe y otra situación adicional? Bueno, eh, ¿me escuchan? Pues, esperemos que sí. Sí, es que yo no estoy hablando por los audífonos, sino por el micrófono, por el micrófono. Entonces, em, lo tengo pegado a la boca el micrófono. Dice César Augusto, ¿puede la entidad contratarse no, puede la entidad contratante no pronunciarse sobre las observaciones presentadas o planteadas fuera del término señalado para el pliego de condiciones? Para el pliego de condiciones. Lo que pasa es que si se fija un término y lo hacen fuera del término, pues entenderá que ha sido extemporáneo y no habrá lugar a pronunciarse sobre ellas. Lo que pasa es que si el oferente se siente
que está siendo afectado en sus derechos, pues podrá hacer algún uso de alguno de los medios de control establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo su, para garantizar su, para garantizar sus derechos. Entonces, eh, pues no hay lugar a que se pronuncien por fuera, a que se pronuncien por fuera de los términos. Si se presenta por fuera de términos, pues no hay lugar a pronunciarse sobre ellos. Si la invitación por mínima cuantía se utiliza independientemente del objeto contratado, ¿no se podría contratar interventores mediante esta modalidad? Nuevamente, y es una pregunta que ha sido reiterado, que me la hicieron en otro sentido atrás. Em, las interventorías se refieren a condiciones técnicas, no a precios. Entonces, eh, no tiene nada que ver. Vamos a seguir aquí con otra pregunta. En los contratos en el cual se incluyen contratos en los cuales se incluyen estudios y diseños y construcción, ¿cómo se denomina el ejecutor, interventor o contratista o interventor contratista? Em, o son interventores o son contratistas. Bueno, o son interventores o son contratistas, pero no pueden serlo uno, o sea, uno no puede ser juez y parte. No hay ningún híbrido allí. O se es interventor o se es contratista. Y esto lo encuentran ustedes en los artículos 83 y 84 de la 1150. Tengo otras preguntas acá que me hicieron. em, Dice sobre el acuerdo marco de precios, que quién lo hace, la entidad más los contratistas, que los diferentes que se ponen, y está en el decreto 1510 respecto del acuerdo marco de precios. Allí aparece que lo hace la entidad con eh, los contratistas y se hace un contrato, ¿no? Se hace un contrato. Creo que esas fueron todas las preguntas. El pliego de condiciones es ley para las partes. ¿Cuándo se aplica esta regla del derecho civil? ¿Cuándo quedan en firme? Miren, mmm, recuerden que uno de los principios de la contratación estatal es la autonomía de la voluntad. Y con fundamento en la autonomía de la voluntad, las partes se acogen a lo que ellas han acordado. Cuando el pliego de condiciones se publica sin hacerse observaciones o sin hacerse ningún tipo de adenda para que se corrija, o las observaciones para que se corrija o se subsane alguna situación, este se supone que queda en firme una vez ha pasado esa etapa dentro del proceso contractual. Y una vez, una vez ha pasado esa etapa, se entiende que queda en firme y es ley para las partes. Se supone que, ya les había dicho hace un momento, que se supone que hace un momento les había dicho que todo lo que se encuentra en el pliego es lo que prevalece para las partes. No puede uno entrar a buscar, no puede uno entrar a buscar
nuevas situaciones por fuera de lo que ya se ha dicho y que está firme, es decir, se estaría violando con los principios, otra vez repito, con los principios de la contratación estatal y puede dar lugar a problemas, eh, en los procesos contractuales y para la entidad. Entonces, se supone que una vez ha pasado esa etapa, el pliego queda en firme, es ley para las partes y esto es lo que se debe respetar dentro del proceso contractual. No puedo entrar yo a variarle las condiciones a las partes a menos que estemos ya en una etapa contractual en donde por situaciones bien sea ajenas o bien sea por situaciones que tienen que ver con la entidad, se aplique alguna de las situaciones que les refería yo para el tema del ensayo, que era sobre el, el, sobre el hecho del príncipe o sobre, les dije que me establecieran cuáles eran las diferencias entre uno y otro, o el hecho del príncipe o em, situaciones que dieran lugar a las modificaciones que se habían establecido en los pliegos de condiciones y que fueran eh, eh, en detrimento del contratista. Dice, dice Guillermo Esquivel, cuando entre los pliegos y el contrato se presenta alguna contradicción, ¿cuál prima? Mm, Guillermo, entendería que me está preguntando que si dentro de las cláusulas del contrato eh, se transcribió alguna situación diferente a las que estaban contenidas en los pliegos. Pues hay lugar a interpretar los pliegos, el contrato, pero, pero teniendo como referente los pliegos que fueron publicados en por la entidad y bajo los cuales se ha de suscribir el contrato por las dos partes. Si existe alguna situación anormal dentro del contrato, pues habrá de corregirse esa situación. Pero repito, no se le pueden cambiar las condiciones al contratista en situación o en oportunidad posterior. Dice aquí el administrador me está preguntando cuándo publicamos el material de la evaluación de esta unidad 2. Ya voy para eso, dice Juan Carlos, en el concurso de méritos y la propuesta técnica. Si la propuesta técnica se tiene el puntaje más alto y se cumple con los requisitos de experiencia, ¿qué sucede si al mismo tiempo la propuesta económica más alta que otras? Em, en el concurso de méritos, si en la propuesta técnica se tiene el puntaje más alto y se cumple con los requisitos de experiencia, ¿qué sucede si al mismo tiempo la propuesta económica es más alta que otras? Pues mire, Juan Carlos, lo que se busca es garantizar a la entidad que que las condiciones que se han dado o lo que busca la entidad eh, se materialice de mejor manera. Y en este caso, pues aunque el- uno de los factores es el precio, de todas maneras hay que mirar eh, bajo qué situaciones las otras propuestas que tienen eh, precios más baratos efectivamente cumplen o no cumplen con lo que está solicitando la entidad, porque no puede primar ese factor económico si dentro de los parámetros técnicos y los requisitos de experiencia no se están
dando los exigidos por la entidad. Entonces, pues, debe cumplirse de manera cabal lo que necesita la entidad. ¿Mm? Dice César Augusto García, ¿hasta qué momento puede la entidad declinar un proceso de contratación? ¿Hasta qué momento puede la entidad declinar un determinado proceso de contratación? Una vez abierta um, el proceso de contratación, vuelvo y repito, por regla general la licitación pública, si no se declara desierta, si se cumple con un mínimo de oferentes, pues la entidad ha de continuar adelante para evitar situaciones que generen responsabilidad al interior de la entidad o que estas conlleven una eventual situación judicial o jurisdiccional a la entidad por crear unas expectativas frente a un grupo de proponentes que han cumplido con los requisitos solicitados por la entidad que adelanta ese proceso. Entonces, una vez se ha adelantado con el proceso, se han publicado pliegos, se han hecho las evaluaciones, pues habrá que seguir adelante. Sí, se ve que no hay situaciones que no garanticen, que no garanticen el proceso, pues habrá que suspenderlo, pero no darlo por terminada. Marta Elena dice, ¿una unión temporal o consorcio puede presentarse a varias licitaciones o selecciones abreviadas al mismo tiempo? Marta Elena, recuerde que las uniones temporales y los consorcios se hacen para cumplir los parámetros establecidos en los pliegos eh, por una entidad. Y esas condiciones que están contenidas en los pliegos o dentro de los procesos contractuales son diferentes para cada uno de ellos. Podemos pedir, por ejemplo, una carretera o una vía de 10 kilómetros y en la otra podemos pedir una vía de 15 kilómetros. Son diferentes las condiciones. Y cuando se conforma una unión temporal o un consorcio, pues se supone que se hace para cumplir con los requisitos que está solicitando la entidad o con las condiciones que está poniendo de presente la entidad para ese tipo específico de contrato o de proceso contractual mejor. Entonces, pues no habría lugar a que se presentara en varias licitaciones porque, porque, pues vuelvo y repito, las condiciones son distintas. Entonces, si son distintas, pues seguramente en alguno de los dos va a incumplir o no va a cumplir con los requisitos que está solicitando la entidad. ¿Mm? Doctor, dice que el procedimiento de nota del objeto. Es que sigo con la duda en el caso de las inventorías, dice Alba Yanet. Doctor, qué pena con usted ser tan terca con este tema, pero el artículo 85 del decreto 1510 13 dice que el procedimiento de mínima cuantía se debe adelantar no importa el objeto, no importa el objeto. Es que sigo con la duda en el caso de las interventorías que adelanta la entidad por invitación pública. Tú me decías que si independientemente del procedimiento de mínima cuantía mm, debe adelantarse sin importar el objeto. Pero es que una cosa es el proceso de mínima cuantía y otra cosa distinta es la interventoría dentro de ese proceso. Entonces, una cosa es una condición técnica y otra cosa se refiere al objeto. A ver, una situación se refiere al contratista y otra cosa diferente al interventor. No se puede ser, yo les había dicho hace un momento, no se puede ser juez y parte dentro de un proceso. O se es interventor
o se es em, contratista, pero no los dos al tiempo. Dice César Augusto, los requisitos habilitantes. ¿Es legal hacer un decálogo en relación de los mismos o esto legalmente no es viable consignarlo en los pliegos de condiciones? Pues en los pliegos de condiciones se supone que están todas las eh, em, los parámetros a los cuales deben ceñirse los eh, contratistas y los requisitos habilitantes de todas maneras ustedes también definidos en, en la ley. Entonces, reiterarlo de acuerdo con lo que se ha establecido, pienso que no es malo para la entidad, pero tampoco es indispensable. Gabriel Castro pregunta, si una persona hace parte de más de un consorcio por en un proceso de contratación, ¿quedan inválidas las propuestas? Sí, sobre eso hay jurisprudencia del Consejo de Estado que se ha referido justamente a situaciones en las cuales eh, el gerente hace parte de la junta directiva de otro consorcio, de otra unión temporal y han presentado propuestas y han dado lugar a la anulación de los contratos. Entonces, no puede ser en uno parte de la junta directiva y en el otro parte el representante legal, es decir, no puede, o también de la junta directiva de la otra. Por ejemplo, en un consorcio es miembro de la junta directiva y en una unión temporal hace parte es el representante legal, no lo puede hacer, quedan inválidas las propuestas, no puede participar por por punta y punta, como dirían, es decir, no puede hacerlo de esa manera. Vuelvo y repito, el Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto y ha declarado la nulidad de contratos o de procesos en los cuales se ha presentado esa situación. Um, César Augusto estuvo muy activo hoy. Debo recordarles, yo creo que mañana estamos publicando el material de evaluación de esta unidad. Em, Se lo enviaré al señor administrador para que lo publique y ustedes puedan tener acceso a él oportunamente para dar respuesta a esto en los términos fijados por la universidad. Yo creo que ya estamos a terminar. Yo les pido nuevamente disculpas por los inconvenientes técnicos que que se presentaron, ¿sí? Eh, Creo que algunos me escucharon bien, otros no me escucharon tan bien. No sé qué pasó hoy con el sonido, pues estaba funcionando. Pregunta César Augusto. Cuando el representante legal, cuando el representante legal de un consorcio temporal no allega la carta de autorización de la junta directiva, esta situación es subsanable. César Augusto, la lo contrapregunto, cuando no llega la carta de autorización, ¿de qué? Porque se supone que cuando se hace ese acuerdo para conformar el consorcio temporal, en ese acuerdo quedan establecidas claramente cuáles son las facultades que tiene el representante legal para representar eh, a las partes en el consorcio o en la unión temporal. Yo lo repito, que recuerde que la unión temporal y eh, no, no son una nueva persona jurídica. Las personas que conforman esa unión temporal mantienen su naturaleza. No es que, no es que se pierda la naturaleza jurídica de las personas que integran
ese consorcio o unión temporal. Entonces, vuelvo y le repito, en el documento de creación del consorcio o unión temporal se establece cuáles son las facultades del representante legal. Y allí se dice cuáles son las personas que integran el consorcio de unión temporal. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente, porque está plenamente establecido en el documento de creación. En algunos procesos, como los de contratación de administradores viales, se presentan consorcios y uniones temporales para varios procesos. Para varios procesos. ¿Podría entonces rechazar esas propuestas? A ver, si el consorcio o unión temporal se creó para con unas condiciones inferiores a los de el segundo proceso, pues obviamente que habrá que rechazarlos porque no cumplen con las condiciones. Es que las condiciones entre un proceso y otro son diferentes. Entonces habría que entrar a verificar si el consorcio o unión temporal cumple las condiciones para ese nuevo proceso. Y en segundo lugar, recuerden que los consorcios y uniones temporales tienen una duración determinada. Entonces, si se abrió un proceso por, para una administración vial y luego se abre otro, seguramente los términos de duración van a ser diferentes. Entonces hay que tener muy en cuenta esa situación para evitar eh, problemas jurídicos posteriores. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen los proponentes para presentar los documentos que no presentaron en la propuesta? ¿Cuánto tiempo tienen los proponentes para presentar los documentos que no presentaron en la propuesta? Si se les da un tiempo para subsanar, podrán hacerlo, y si no, pues estamos violando el principio de igualdad y, y obviamente daría lugar a una nulidad del proceso precontractual por pretender favorecerse a una de las partes. Todas las partes deben tener los mismos derechos y deben participar en igualdad de condiciones dentro de los procesos. Pues para eso se fijan unos lineamientos y se establecen unos fechas a fin de que las proponentes cumplan con dichos parámetros que se dieron a conocer previamente. Si se le olvidó, pues no habrá lugar a tenerlos. César Augusto, doctor, se aclara que la autorización de persona jurídica integrante de estas formas de asociación de su junta directiva. La autorización de una junta directiva. Vuelvo a leer la pregunta. Cuando el representante legal de un consorcio o unión temporal no allega la carta de autorización de la junta directiva, esta situación es subsanable de la persona jurídica integrante del consorcio o unión temporal. Vuelvo y repito, César, cuando se hace ese contrato de asociación para poder participar en un proceso licitatorio y se llama unión temporal o consorcio, se establecen claramente cuáles son las facultades de ese representante legal. Y se dice allí, puede actuar hasta tal punto. En últimas, es la persona que va a estar al frente de todo el proceso eh, en el cual está actuando ese consorcio o unión temporal. Entonces deben dejarse muy claramente los lineamientos y cuando se entregan los documentos, pues allí se dice cuáles son las facultades y además de eso, si se le reconoció la calidad tal, pues eh, eh, no hay lugar no hay lugar a,
a solicitar nuevos documentos de autorización, porque la autorización está dada en el documento mediante el cual se creó la unión temporal o consorcio. Bueno, ¿qué pregunta tienes sobre los requisitos de los requisitos de subsanabilidad? ¿Qué le pasó a esto? A ver, Mauricio, doctor, ¿qué sucede en el caso en que un proceso contractual, el proponente presenta una propuesta por un valor, pero la entidad al momento de verificar la suma de los productos a suministrar se percata que la suma es muy superior, ya que el proponente no realizó bien la multiplicación de los valores unitarios por las cantidades solicitadas, pero el proponente sigue ganando el proceso? Mm, yo pensaría que no está cumpliendo con los términos eh, establecidos por la entidad para ese proceso. Porque voy a darle un ejemplo. Si compra, van a comprar unos lápices y los lápices solicitan 500 unidades y cada unidad vale 1000 pesos. Y si yo multiplico por 510 unidades, pues no estoy cumpliendo con los términos. Si multiplico por 490 unidades a 1000 pesos, pues no estoy cumpliendo con los términos. O sea, no estoy cumpliendo con lo que se me está pidiendo. Entonces, pues no hay lugar a... Si es así como entiendo la pregunta. ¿Mm? Mauricio, el proponente presenta una propuesta por un valor, pero la entidad al momento de verificar la suma de los productos a suministrar se percata que la suma es muy superior, ya que el proponente no realizó bien la multiplicación de los valores unitarios por las cantidades solicitadas. ¿Mm? Puede que el número que la cantidad solicitada sea inferior a la que se está pidiendo, entonces no cumple con los parámetros. Si, si ese es el caso, pues no se debe tener en cuenta la propuesta. De hecho, al proponente presentó una propuesta por 900.000, pero la suma es... No, ahí hay un error y obviamente pues no puede la entidad entrar a subsanar ese sitio de ese tipo de situaciones. Son errores que son atribuibles al oferente y como tal él es el responsable de lo que está presentando y está incumpliendo con lo solicitado. Entonces, hay muchos procesos que se han caído justamente por eso. ¿Mm? Uy, cuando la propuesta económica no ha sido firmada por el proponente, esta circunstancia da lugar al rechazo de la oferta. César Augusto, a ver, pensemos en que eh, si yo presento un documento que no ha sido firmado, pues daría lugar a entender que es un documento apócrifo. Mm, como cuando uno presenta una demanda y se le olvida firmarla. Cuando usted eh, no firma una letra, pues no se ha de tener en cuenta. Porque mire, cualquier persona podría presentar una propuesta económica. Cualquiera. Cualquiera podría presentar el documento. No se tiene certeza de quién lo está haciendo y si esa oferta da lugar a favorecer a ese proponente. ¿Mm?
pues habría, pues habría lugar a que surgieran dudas en, habría dudas en el proceso de adjudicación. No tiene certeza de quién fue la persona que introdujo el documento que se está haciendo valer en ese momento. Voy a ir mirando el tema de, del segundo, del segundo, de la segunda evaluación que se debe presentar. Yo mañana le entrego el tema al señor administrador para que lo publique, para que todos tengan acceso a este con base en la segunda unidad. Mm, Como se presentaron unas dificultades técnicas, yo quisiera preguntarle al señor administrador hasta qué horas vamos hoy. Según lo que veo, la mayoría de las personas que están conectadas corresponden al grupo número 2. No sé si Ujú. ahí ya está el grupo uno. Algunos se excusaron porque tenían unos compromisos previos de 6 a 7. Entonces, pues no sé, doctor, yo No, igual, creería muy conveniente ir cerrando ya el tema y igual entonces quedo en espera de la recepción del- de la de la... evaluación de la unidad 2 para publicársela a ellos para que vayan trabajando. Ok, listo, listo, listo. Si tienen alguna otra pregunta, pues estoy aquí atento antes de terminar la sesión. César Augusto, yo creo que el problema de audio no se está presentando desde acá, sino en las ciudades donde ustedes están. Parece que es problema del internet, porque en algunos casos me escuchan bien a mí, en otros no escuchan bien al administrador. Creo que deben hacer revisión del, de las conexiones a internet. Bueno, pueden que sea problemas de los proveedores de internet.